Ahora, la otra fórmula, que es bastante similar a la que acabamos de ver, a la de buscar V, va a ser esta de buscar H. Pero buscar H es búsqueda horizontal. O sea que buscamos el valor en la primera fila. Ya no va a ser en la primera columna. Ya no lo vamos a buscar de manera vertical, sino de manera horizontal. Ahora, ya cuando tenemos esto claro, vemos, por ejemplo, acá nos pide el valor del jabón al tercer mes. Entonces, la fórmula se monta bastante similar a la anterior. Incluso, podríamos decir que es igual, con leves diferencias. Ahora, las partes son las mismas. Valor buscado, matriz buscar en, indicador de filas y el ordenado. Ahora, el valor buscado, como es una búsqueda horizontal, yo voy a buscar acá, en la primera fila, la palabra jabón. Luego, selecciono el rango, que viene siendo de B7 a B11. Luego, indico la fila. Del tercer mes va a ser marzo. Marzo está en la fila, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Marzo está en la fila 4. Y el ordenado es falso. Recuerden que el indicador de filas es contando las filas que están dentro del cuadro azul. ¿Ok? Ahí tenemos. Ahora, si estuviéramos buscando el valor del champú en el, vamos a ver, en el segundo mes. ¿Ok? Primero, tengo que montar la fórmula acá con el nombre. Ahora, el valor a buscar es el champú. Entonces, tengo que escribirlo entre comillas. Luego, la matriz a buscar. Luego, el segundo mes está en la fila número 3. Entonces, pongo la fila 3. Y luego el ordenado. Coincidencia exacta, o sea, falso. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ahora, quiero que vean esto que acabo de hacer. Estos 400 son estos de acá. ¿Ok? Está buscando la palabra champú, así como está escrita ahí. ¿Qué pasa si cuando yo escribo la palabra acá, deje un espacio? ¿Ven? Acabo de dejar un espacio después de la U. Al hacer eso, varía la fórmula, ya no da, porque ya no encuentra la palabra champú. Yo dejé un espacio. Por ejemplo, si meto un espacio entre la U y las comillas, ahora sí da. ¿Por qué? Porque aquí está igual. Entonces, si no quieren tener problemas con las fórmulas, después de que escriben el texto, jamás se deja un espacio. Tienen que procurar no dejar espacios después de eso, porque si no las fórmulas, cuando las monten, no les va a dar, les va a decir NA, que no aplica, no hay dónde conseguir el resultado. Ahora,
esta otra parte es la segunda parte que tienen que hacer, el segundo ejemplo. Y véanlo así. De acuerdo al número de día de la semana, por ejemplo, el segundo día de la semana es martes. El tercer día de la semana es miércoles. ¿Qué hice yo para que acá se tire solito? ¿Ok? Anoté la fórmula de buscar H. Pero en lugar de anotar aquí el valor buscado, ligué esta celda. Y en esta celda lo que voy a anotar es el número que está encima de cada día de la semana. El rango dice días. ¿Ven? La matriz buscar en se llama días. ¿Por qué? Porque yo de nombre a esta selección le puse días. ¿Cómo se le pone el nombre? Recuerden, seleccionan las celdas que quieren anotarles el nombre. Le dan doble clic acá y le anotan el nombre que ustedes quieran. Y le dan Enter. De esa manera, cuando quieran el rango, simplemente escriben el nombre acá. Y ya lo van a tener. ¿Estamos? Eso es definir el nombre. Ahora, vean bien cómo se elaboró la fórmula. Es bastante similar a cómo se hizo con buscar U. Y esta es la fórmula de buscar H. Ahora vamos a pasar con los ejercicios, con las fórmulas que se aplican en azul oscuro. Ahora, estas fórmulas, las que van en azul oscuro, tienen un detalle. Son más complejas, son un poquito más complicadas en cierto modo porque tenemos que aplicar varias fórmulas. Aquí ya no vamos a hablar de una fórmula en específico. Por ejemplo, si ustedes ven, acá esta factura ya la habíamos hecho anteriormente. Parece que la misma dirección y todo esto y la de los datos del cliente. Es una factura que ya habíamos aprendido a hacer este formato en Excel. Ahora, yo lo que hice fue agregar estas cuentas de acá. Los códigos y el nombre de los productos. ¿Ven? Para que lo tengan muy en cuenta. Esto de acá. Pueden tomar foto con el celular para que lo vayan montando en un archivo Excel sin necesidad de estar viendo el video. Ahora, ¿qué más agregué yo? La cantidad y el precio. Nada más, eso es lo que lleva escrito en esta parte. ¿Por qué? Porque el total sale de multiplicar cantidad por precio. ¿Ok? Y de esa manera obtengo los montos totales de todos los productos. Ahora, el subtotal ya habíamos manejado, que es la fórmula de suma, ¿verdad? Yo sumé esto y listo. Ahora, aquí es donde comienza lo interesante. ¿Ok? Esto son fórmulas. Esto es fórmula. Ahora, ¿ven esta fila que dice descuento? Acá tenemos en este 10 una fórmula, una vieja conocida. La fórmula de sí. Ahora, ¿se acuerdan que aplicábamos un 1% o un 2% dependiendo si el ahorro era mayor o menor a 5,000 colones? Bueno, aquí aplicamos, según cómo se lee esta fórmula, si el monto que está acá es mayor a 20,000 colones, ojo, vean que esto es de escuela, ¿verdad? El símbolo va a la boquita o el pez se está comiendo al más grande. Entonces, F19, que es esta celda que está aquí en celeste,
Si es mayor que 20.000 colones, aplico un 10%. Es el valor sí verdadero, ¿verdad? La prueba lógica es esta y este es el valor sí verdadero. De lo contrario, aplico un 0% de descuento. Un 0. O sea, el valor falso. Y ya con eso tengo esa fórmula del sí. Y entonces, en caso, por ejemplo, de que el monto sea menor, ya acá no hay descuento y ni siquiera se está aplicando acá. Entonces, este 10% es una fórmula de sí, una fórmula condicional, una fórmula que ya vimos en la guía anterior. Ahora, ya establecimos que ese 10% sale por fórmula. Viene lo siguiente. El monto de acá es el monto que se va a aplicar de descuento. ¿Cómo lo tengo? Muy fácil. Este monto, o sea, F19, en negativo por este de acá, por el 10%. ¿Por qué tengo que poner el símbolo de negativo? Para que quede ese símbolo de menos ahí. Y cuando yo aplico acá en subtotal la fórmula de suma, me la va a restar. Ahora, ¿por qué tengo que hacer que tenga un símbolo negativo acá? Para que cuando yo imprima la factura, el cliente vea que eso se está rebajando y no aumentando. Por eso es que acá yo aplico la fórmula de suma a estos dos montos. Un monto positivo más un monto negativo da automáticamente una resta. ¿Ok? ¿Cómo se monta esta fórmula? Muy fácil. Símbolo de igual, símbolo de menos. Toco la celda de arriba. Símbolo de multiplicar. Toco la celda del lado izquierdo. Eso es todo. Acá, fórmula de suma. Pueden escribir suma y seleccionar estas dos celdas o darle en autosuma al botón de suma. Monta la fórmula sola. Impuesto sobre las ventas. Acá tenemos que hacer una corrección. Recuerden que ahora la ley es nueva. Ya no es impuesto sobre las ventas, sino impuesto al valor agregado. ¿Y qué implica eso? Acá no nos va a modificar en nada a la hora de hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque el IVA viene siendo el mismo 13%. Los restaurantes, en este caso, que estamos viendo que son de una soda, ya tenían el 13%. En cuanto a porcentaje, se mantiene igual. Entonces, el subtotal lo multiplico por el 13%. Este es el impuesto al valor agregado. Si ven, estas son fórmulas. ¿Ok? Ahora, impuesto al servicio. Este es poco conocido. Es la famosa propina que se le deja a los meseros. En Costa Rica es una ley. Entonces, sobre este subtotal voy a multiplicar un 10%. Ese 10%, esos 2.300 son para el salonero. ¿Ok? Eso va en amarillo. Eso es una fórmula. Subtotal por 10% acá. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar el subtotal más el impuesto al valor agregado más el impuesto al servicio. Y eso me va a dar el total de la factura. Y como pueden ver, todos estos montos que están en amarillo son fórmulas que ya conocemos, que ya hemos venido aplicando en otros ejemplos, pero esto es una manera muy básica de mostrarles estas fórmulas de Excel aplicadas a una factura, que perfectamente esto ustedes pueden utilizar el formato, o antes se utilizaba también el formato para imprimirlo, pero con este formato ustedes pueden usar un sistema de respaldo a lo que es la factura electrónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta factura con estas fórmulas que les acabo de mostrar.